Continuamos con el tema para el día de hoy. El tema es desánimo. ¿Por qué el desánimo? Hoy vemos tantas personas que viven con un desánimo por todas las circunstancias que están viviendo. Otros se basan en la situación del país, otros se basan de pronto en la situación económica, que no hay trabajo, que es imposible, que de pronto no le alcanza el sueldo que está devengando. Otras relaciones, por las relaciones emocionales, con la familia, de pronto con el matrimonio, o de pronto una relación que lleva un tiempo pero no se ha organizado. Y viene el desánimo en la persona y en la cual se basa que no está Dios. Ay, no está Dios porque mire lo que me está pasando, mire lo que estoy viviendo, mire las circunstancias que estoy afrontando, pero no veo que Dios me dé respuesta. A veces usted y yo lo que vivimos son consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, ya que como dice la palabra, que lo que uno siembra, eso recoge. Pero ¿qué hemos venido sembrando para vivir en desánimo? Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor sobre el desánimo. Quiero que me acompañe al Salmo 38, uno de los salmos en donde el rey David vivió el desánimo, vivió en la zozobra, la incertidumbre. Un hombre de guerra, un hombre de conquista, un hombre de victoria, un hombre usado sobrenaturalmente por Dios. Y muchos pensarían, pero ¿cómo el rey David, un hombre tan usado por Dios, viviría el desánimo? Claro, que quiero que miremos en el transcurso del tema hoy, cómo una persona puede entrar en desánimo. Aún personas muy usadas por Dios, el enemigo ataca, porque el enemigo no se queda quieto, él busca cómo atacar para que entre esa persona en desánimo y desista de los planes de Dios o el propósito o el llamado que Dios le haya hecho. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 38, vamos a mirar del 1 al 4. Salmos 38, 1 al 4. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Aún un pecado era que lo tenía agobiado al rey David, lo tenía oprimido y desesperado. También lo encontramos como él confiesa su pecado, se arrepiente en el Salmo 51, en el cual él expresa el dolor, la angustia de haberle fallado a Dios. Por eso él le dice al Señor que él se arrepiente por todo lo malo que había hecho delante del Señor. Es importante conocer y entender que también el desánimo viene por el pecado, y el enemigo es tan astuto que lleva a la persona a llegarla a sentirse miserable. Inclusive personas ya con deseos de no vivir más porque una relación no se dio, esa relación no funcionó. De pronto esa persona que usted tanto estaba anhelando, estaba esperando hacer una familia o pronto una relación firme y duradera, al momento, un momento dado se terminó la relación. Algo así pasaba con el rey David cuando él se metió con Betsabé, en el cual él pensaba que las cosas estaban bien, pero cuando viene el Señor y lo confronta con el profeta Natán, automáticamente viene un juicio para el rey David por el pecado. Cuando usted y yo estamos en pecado, tenemos la puerta abierta al enemigo, y el enemigo puede entrar por cualquier parte y puede asaetar el corazón de la persona y poderlo llevar a la destrucción. Aquí encontramos que los planes y proyectos que tenía el rey David lo tenían en el desánimo. Pero ¿cuántos planes, cuántos proyectos, cuántas metas, cuántos objetivos se ha propuesto usted y que cada año dice: este año se va a hacer, este año lo voy a lograr mi empresa, mis proyectos, mi viaje, cambio de casa, cambio de carro, cambio de apartamento, voy a lograr un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un viaje, una nueva relación? Pero si usted vive en pecado, es imposible que el Señor lo respalde. Es imposible que el Señor esté de acuerdo con los planes que usted hace, porque llegará un momento en el cual usted no ve salida en los planes y proyectos, porque el Señor permite avanzar hasta cierto punto, pero cuando el Señor llama, Él llama inicialmente con lazos de amor. ¿Para qué? Para que en usted haya un cambio, haya una transformación, para que realmente usted se ponga firme y mire qué está haciendo mal, y si usted venga y empieza a hacer un cambio desde el corazón, para que el Señor lo pueda ver con agrado a usted. Ya que miramos planes, proyectos, objetivos, inclusive relaciones, y hemos abandonado por causa del desánimo.
pero es precisamente porque nos encontramos al final del camino que nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestros conocimientos, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, y es ahí donde el Señor permite que lleguemos, y es para glorificarse a través de cada una de estas situaciones. Similar a lo que vivía el rey David. El Señor permitió que todos sus planes, sus proyectos se hicieran, pero llegó un momento en que en sus fuerzas no podía avanzar, en sus objetivos no podía avanzar, aún en sus conocimientos no podía avanzar. Así encontramos muchas personas que, pero yo era muy exitoso en el colegio, era muy exitoso en la universidad, en esa empresa me iba muy bien, porque de un momento a otro me echaron, pero esa empresa porque se vino a pique, porque se vino abajo, porque no, las finanzas no avanzan, porque esos planes de cambiar de casa no se me dieron, todos estaban perfectamente, en un momento no se dieron, pero si hay pecados que no se han confesado, si hay pecados en los cuales usted todavía está albergando, mirando que nadie se dará cuenta, Dios se da cuenta, Él se da cuenta, y esos planes se vienen abajo, quedan estancados, y queda usted como la incertidumbre, la zozobra, que no sabe qué hacer, y ahí entra el enemigo con su sutileza, con el desánimo. Yo mejor no vuelvo a esa empresa, yo mejor no sigo trabajando, yo no me voy a esforzar más, tanto que hice, tanto que me esforcé por esta relación, pero no veo respuesta, ahora no avanza, no evoluciona. Tantas cosas que el enemigo trabaja para meter a la persona en el desánimo y desistir. David era un hombre que fue muy usado por Dios en guerra, un hombre de guerra que conquistó muchos lugares, conquistó pueblos, pero cómo el Señor lo usó sobrenaturalmente para ser un hombre de guerra, pero cómo se encuentra en el desánimo, ya que con una visión, con un propósito, con carácter, con firmeza, con convicción. Pero aquí en este salmo encontramos a un hombre abatido, un hombre angustiado, desesperado por la situación que estaba pasando. No sé si usted es esa persona que está pasando la situación del desánimo, pero seguramente usted no ha estado recto delante del Señor, y el enemigo ha podido filtrarse en su vida y ha podido doblegar todo lo que usted pensó que estaba haciendo bien, pero en un momento se quedó estancado y no hay salida. Ahí mismo en el Salmo 38, el verso 6 al 8 dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Aún había una enfermedad en el rey David. ¿Cuántas enfermedades vienen a la persona por un pecado? El cuerpo es el que sufre las consecuencias de nuestra desobediencia por el pecado. Hay enfermedades que vienen precisamente cuando usted y yo no andamos rectamente delante del Señor y le echamos la culpa a Dios, y la culpa no es del Señor. La culpa es de nuestra desobediencia por hacer cosas que no le agradan al Señor y que pensamos que nunca nos pasarán factura. Personas que me he encontrado que con el transcurrir de los años tienen 60 años, 70 años, pero ¿por qué este cáncer? ¿Pero por qué estoy viviendo? Pero cuando uno empieza a hacerle una retrospectiva a la persona, un estudio, qué ha pasado con su vida, como llaman algunos cristianos, una clínica espiritual. Y se empieza a hacer esa clínica espiritual a la persona y se encuentra que en el pasado hubo momentos en los cuales entró en pecado, aún en casados, tuvo una relación ilícita que de pronto su esposa o de pronto su esposo nunca se dio cuenta, pero nunca lo confesó, pero pensó que nunca eso traería consecuencias sobre su vida. De pronto, personas que robaron, hicieron daño a otras personas, pero pensaron que nunca les pasaría factura en su vida. Y son situaciones que se viven precisamente ¿por qué? Porque nunca se confesó, pero tampoco nunca se arrepintió por eso que hizo, y este es el tiempo que el enemigo le pasa la factura y encontramos y buscamos de Dios, y muchos dicen: pero yo que soy bueno, tengo mi esposa, tengo mis hijos, los tengo bien, les tengo un buen cargo, les tengo una buena casa, un buen carro, un buen lugar, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no miramos de dónde son las consecuencias, de dónde viene lo que me está pasando a mí. David describe la situación sobre la cual se encontraba: atribulado, angustiado, debilitado y lleno de desánimo. En algún momento de nuestras vidas nos hemos visto confrontados en situaciones similares, bajo el ataque demoníaco del enemigo, y es como una plaga para doblegar la voluntad del hombre y llevarlo al desánimo y poderlo llevar
y arrinconarlo y tenerlo. A muchos lo ha hecho y los ha llevado a sentirlos solos, que no lo llamen, que no me busquen para nada, no me llamen para nada, déjenme, yo mira cómo salgo de esta situación. Y eso es del enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo, aislar a la persona para aún poder hacer su cometido con la persona sintiéndolo solo. El espíritu del desánimo es un arma poderosa que usa Satanás contra los escogidos del Señor. La idea de usar esta estrategia es para llevarlos y culparlos que por algún pecado o situación de la vida de esta persona la ha llevado a esa situación del desánimo, una situación que Dios no está agradado con nosotros, en la cual el enemigo ha podido avanzar y evolucionar en la situación de la persona. ¿Por qué? Por el temor a que se enteren los demás, por el temor a que sepan que de pronto yo fui infiel, que yo hice algo indebido, que pronto robé, que pronto estoy en las drogas o estuve en las drogas, o que muchas veces soy infiel o engaño a mi esposa o a mi esposo y creemos que nadie se va a dar cuenta, pero no nos damos cuenta que Dios sí se da cuenta de lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo o estamos pasando. Pero miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del Señor, a la oración, al clamor, al ayuno, a la intercesión, y entramos en tiempos de meditación, estudio de la palabra, le pedimos al Señor revelación qué está sucediendo en esta situación. ¿Por qué ha venido desánimo a mi vida, o a mi esposa, o a mis hijos, o a un familiar? Háblame, Señor, quiero que tú me reveles a la luz de la palabra. Háblame en un sueño, en una visión, qué está pasando con esta situación. Y automáticamente el Señor nos muestra si son las maquinaciones del diablo, como lo habla aquí el apóstol Pablo, maquinaciones del diablo que utiliza aún para llevar a otras personas a sentirse miserables y a otros a quitarse la vida, a llevarlos a pensar en un momento de quitarse la vida porque no le ve sentido a vivir por la situación que está viviendo o circunstancias que ha venido pasando. Debemos de estar alertas sobre todas las maquinaciones del enemigo y debemos pedirle la revelación, el conocimiento, el entendimiento, pero también el discernimiento al Espíritu Santo para entender y conocer qué es lo que está trabajando el enemigo aún en mi vida o en algún familiar que esté viviendo una situación difícil o esté atravesando por momentos de dificultad, de desánimo, y poderlo conocer y entender y poderle darle la palabra, pero también pedirle al Señor las estrategias cómo vencer ese espíritu, porque como aquí lo leemos, es un espíritu demoníaco, es del diablo que viene el desánimo. El desánimo no viene de Dios, el desánimo viene del diablo, porque es quien viene, como dice la palabra, que él viene a robar, a matar y a destruir. Pero eso lo dice en Juan 10:10. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si el Señor viene para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, no creo que el Señor esté pensando o quiera que usted y yo andemos en desánimo. Por el contrario, que como dice la palabra, tengamos vida y vida en abundancia. Pablo en este texto nos enseña que tiene que ver con el desánimo, por lo cual es un arma demoníaca que viene directamente del mismo Satanás. Él sabe que no puede tentarnos para alejarnos del Señor, así que Él trabaja permanentemente en nuestros pensamientos a través de sus mentiras para hacernos creer que nunca seremos lo suficientemente buenos para servirle al Señor. Encontramos personas que aún le sirven al Señor, que están en los caminos del Señor, pero viene el enemigo y contraataca en los pensamientos. Ahí donde el arma precisa del enemigo, cuando encontramos en Efesios 6 la armadura del guerrero. Y si usted y yo no nos vestimos de la armadura del guerrero, estamos expuestos a que el enemigo entre y contraataque contra nuestra humanidad, contra nuestra vida, contra nuestras emociones, contra nuestros pensamientos, aun contra nuestra voluntad. Pero ¿qué estamos haciendo para atacar al enemigo? ¿Será que usted y yo, si usamos las armas espirituales que nos habla la palabra de Dios? Ya que en Efesios 6 nos habla sobre la armadura del guerrero, y esa armadura la debemos usar a diario contra el ataque del enemigo. Pero vuelvo y le digo, no debe haber ningún argumento en contra de nuestras vidas, ya que si hay algún argumento, el enemigo ataca, porque si pisamos el terreno del enemigo, estamos en el campo del enemigo. Pero si usted y yo no
no pisamos el campo del enemigo, no andamos en pecado, no andamos en desobediencia, el enemigo no nos puede tocar, pero aún así el Señor nos da las estrategias para que Él no nos toque y estemos sellados y blindados con la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6. Pero ¿qué es el desánimo? El desánimo está clasificado como una debilidad, un dolor, un quebrantamiento, una inseguridad. Vienen las dudas, viene el temor, vienen los problemas, viene la inquietud. Algo que no lo deja dormir. Y es que llevo días pensando en esto, y es que días pensando en esta deuda, días pensando en este problema que tengo con mi esposa, días pensando en ese problema que tengo con mi esposo, días pensando en ese conflicto que tiene mi hijo. Eso es del diablo, no lo deja descansar, no lo deja dormir, no lo deja pensar con claridad qué es lo que tiene que hacer, cómo debe obrar. Eso es el desánimo. Por eso hablamos de un demonio en el cual ataca al hombre y en el cual lo vienes a debilitar, a quebrantarlo, a llevarlo y a doblegarlo a su propio dominio y tenerlo ahí subyugado. Volvamos al Salmo 38. Vamos a ver el verso 10. Salmos 38, verso 10. Dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Prácticamente un hombre devastado, un hombre que no tenía esperanza, no tenía visión, porque el dolor, la aflicción, la dificultad que estaba pasando estaba más fuerte que el mismo rey David. Así hay personas que viven con conflictos y problemas y usted escucha a esa persona todo el tiempo hablando del problema, hablando de la dificultad, hablando de la circunstancia, hablando de esa situación que está pasando, está viviendo, pero no lo escuchamos hablar de una respuesta, de un cambio, una transformación. No la hay, porque está tan doblegado y subyugado en su voluntad que el enemigo lo tiene así y siempre habla del problema, siempre habla de la dificultad. Y es que esta relación, y es que este matrimonio, es que este gobierno, es que este sueldo, es que este trabajo, es que este jefe, es que esta esposa, es que este esposo, es que estos hijos, y es siempre, todo el tiempo se queja, todo el tiempo critica, todo el tiempo murmura, aún con palabras soeces o palabras vulgares, habla la persona. ¿Pero por qué? Porque le logró ganar el desánimo. Aquí encontramos que David se sentía desanimado y vacío y sin dirección, como si todos los procesos que vivió hubiera quedado en el pasado y en este momento no le sirvieran absolutamente de nada. Yo encontraba la historia de un predicador, como este hombre le servía al Señor, hablaba del Señor, hacía cruzadas inclusive para el Señor, pero como un momento dado vino el enemigo y lo doblegó en su voluntad. Le trajo pensamientos de que no era valorado, le trajo pensamientos de que no era un hombre de Dios, le trajo pensamientos de que no era un hombre usado por Dios, y logró martillarle tanto en la mente que este hombre se apartó del camino del Señor porque logró su cometido. Acuérdese que el enemigo siempre viene a destruir la humanidad, a destruir la obra perfecta del Señor. Usted y yo somos la creación perfecta del Señor. Por eso es que el enemigo nos ataca tanto, porque usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo, como está en contra de que usted y yo somos la imagen perfecta de Dios, busca cómo atacar, busca cuál parte usted tiene débil para entrar por ese lado y ahondar y empezar a doblegar a la persona y llevarlo a la miseria, a la ruina, al desánimo, a la inseguridad y al temor. Debemos estar alertas. Por eso usted y yo no podemos dejar de trabajar en los hábitos espirituales. ¿Cuántas veces usted ha ayudado a otros, incluso orado por otros, pasando tiempos en el proceso de cambio y transformación de cada persona, aún en familias en Cristo Jesús? Pero llega a su lugar secreto, a su casa,
su alcoba y viene y lo inunda el desánimo y su mente se convierte en un campo de batalla. Esta es la obra del espíritu del desánimo y viene después de que el Señor a usted le ha dado la victoria. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido a orar por alguien y Dios lo ha usado sobrenaturalmente, le dio la palabra, lo usó con milagros con esa persona y usted sale feliz porque fue usado por el Señor, pero resulta que llega a su lugar, a su casa, a su cuarto y se siente miserable, no, y ahora el enemigo empieza a atacarlo con pensamientos de duda, de fracaso, de inseguridad, de temor, y logra a veces el enemigo de obligarlo. Por eso debemos tener y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento. Pero también debemos confesar y declarar la palabra. La palabra de Dios lo dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo andamos conforme al Espíritu, no debe haber ninguna condenación, ya que la condenación viene directamente del mismo Satanás, trayendo ese espíritu, ese demonio de desánimo. Por eso debemos tener ese discernimiento y atacarlo de una vez, no albergar ese pensamiento, no ahondar aún más en ese pensamiento. ¿Será que sí? Yo que hice mal, de pronto no hablé bien, de pronto no obré bien, de pronto actué mal, debí haber hecho tal cosa, y el enemigo logró el cometido. ¿Por qué? Porque lo llevó a usted a imaginar y a pensar en cosas que no vienen del Señor. Por eso cuando dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y si en usted no hay libertad es porque no está el Espíritu Santo, está el enemigo, porque el Señor vino a traernos libertad a usted y a mí, no vino a traernos opresión, no vino a traernos depresión, no vino a traernos desánimo, vino a traernos esa paz, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que el Señor Jesús viene a darnos a usted y a mí. Aquí encontramos que la batalla más grande del hombre es la mente, y ahí es por donde ataca el enemigo, y ataca la mente para doblegar a la persona y llevarlo a sentirse inseguro, inestable, inconstante, ya que está la obra del enemigo, atacando la mente del hombre. Por eso hay en el mismo Salmo 38, en el verso 13 y 14, que dice: mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Prácticamente lo dejó enmudecido y sordo. ¿Cómo lo dejó el enemigo? Porque entró el desánimo y automáticamente sus sentidos fueron cerrados en las cosas de Dios. Pero el enemigo lo selló, lo cerró. ¿Para qué? Para poder lograr su cometido con el desánimo. Este espíritu del desánimo había logrado su objetivo en el rey David, ya que lo dejó mudo ante la presencia de Dios y sin estrategias para cual poderse defender. Uno de los grandes predicadores que sufrió por el desánimo y por melancolía era Charles Spurgeon. A menudo sentía como si nunca lograra nada, nunca hubiera logrado nada en su vida. Él mismo lo expresó: tengo el corazón más negro de toda Bretaña. Frecuentemente en su jardín él levantaba sus manos a Dios y clamaba: Señor, nunca te he deseado más mi espíritu nunca ha estado tan bajo porque me pasa esto. Mire que aún uno de los grandes predicadores como este hombre Charles Spurgeon, cómo el enemigo lo trataba, lo trabajaba con el espíritu, el desánimo y la melancolía para llevarlo a sentirse miserable, pero como él aún contra su propia voluntad, como dice el apóstol Pablo: obligo mi alma que te alabe. Aún él levantaba sus manos cuando llegaba a su casa, a su jardín, no se encerraba a sentirse miserable, a sentirse depresivo, a sentirse que no valía nada. Al contrario, trabajaba aún mucho más para que el Señor entrara y lo liberara, porque él entendía que era un espíritu de desánimo que había venido. Él le pasaba cuando salía de cruzadas, usado por el Señor en diferentes sitios, diferentes lugares, en ministerios, pero el enemigo era tan astuto que ese espíritu lo tuvo muchos años, el espíritu de melancolía y desánimo. Por eso ahí miramos en el Salmo 38, 17, dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Cómo se sentía el rey David? ¿Cuántas personas se sienten así? Pero no es una enfermedad física, sino que se siente espiritualmente mal, pero se expresa mal. Me siento mal, estoy cargado, cansado, no quiero seguir, no quiero continuar, no quiero avanzar, ya no quiero estar en este lugar, ya no quiero ir a tal sitio.
y así habla la persona, pero es un espíritu que lo doblega, como lo miramos en espíritu demoníaco, el desánimo. Ya que David estaba a punto de caer, de desfallecer, y esta era por ese espíritu de demoníaco del desánimo, ya que el enemigo podrá movernos al desánimo, pero nunca podemos permitir que la incredulidad entre a nuestro corazón, que la incredulidad pensemos que de pronto el Señor no está obrando. Y yo encontraba algo más impactante, cómo pasó con el pueblo hebreo cuando el Señor los sacó de Egipto por medio de la mano de Moisés. Cómo los sacó para llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero cómo este pueblo, aún el desánimo, los llegó a renegar contra Dios, contra Moisés, contra el siervo de Dios en el desierto, viendo los milagros, los prodigios y las señales que el Señor hacía, cómo el Señor les mandaba maná del cielo, cómo caía comida del cielo, porque mandó aún la carne, porque ellos pedían carne, y mandó carne del cielo, que fueron las codornices. Quiero que me acompañe al libro de Números, capítulo 21, del 4 al 6. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Tremendo. Cuando usted mira este pasaje, este capítulo de Números 21, encuentra arriba cómo el Señor bendijo al pueblo de Israel. Pero al poco tiempo entró el enemigo con el desánimo y hablaron mal contra Dios y contra Moisés, pero vino juicio del Señor sobre ellos, que fueron las serpientes que entraron a morderlos a muchos, y muchos murieron por las mordeduras de las serpientes. Aún así, usted y yo, ellos entró el espíritu de incredulidad, porque no veían al Señor, porque murmuraban, creían que las cosas se les dieran ya, como ellos decían. Aún el Señor los había bendecido con maná del cielo, con el pan, pero este pan liviano, ya no queremos más este pan liviano. ¿Cuántas veces renegamos porque tenemos un plato de comida, pero es que esta comida no me gusta, y porque me dan de esto, pero preciso ahora me van a dar de esto y a mí no me gusta, y es que solamente hay esto para comer? Renegamos, y sin ni siquiera darle gracias al Señor por lo que tenemos un plato de comida a la mesa. Mire este pueblo, cómo el Señor los bendecía, cómo el Señor los alimentaba, cómo el Señor los protegía, porque la palabra de Dios dice que Él los guiaba en el día con una nube. La nube era para guardarlos donde quiera que ellos fueran, donde quiera el Señor los guiara, pero también había una nube de fuego, y esa nube de fuego era para guiarlos en el camino en que deberían andar en la noche. O sea, esa nube, una lámpara que el Señor colocaba sobre el pueblo hebreo para guiarlos en el desierto. Yo encontraba en este caso tremendo cómo el Señor lleva a este pueblo a conquistar al cananeo, ya que sus ciudades estaban a favor estaban en contra de ellos, perdón, pero el Señor los lleva a conquistar estas ciudades, las cuales llama Horma. Y después de esto el pueblo entra en desánimo, y en el camino se impacientan y comienzan a hablar contra Dios y aún contra el mismo siervo de Dios. Este pueblo sintió que Dios lo había abandonado, y es precisamente porque eran muy inconstantes, eran inestables en sus pensamientos, ya que eso era lo que el enemigo les había vendido cuando estaban en Egipto, que ellos prácticamente, la mente, el pensamiento que ellos tenían constantemente era de esclavos, estar de esclavos. Y por lo menos, como ellos siempre lo decían, teníamos un plato de comida, comíamos verduras, comíamos lentejas, comíamos comida, la mejor comida allá en Egipto, y nos viene y nos trae aquí a este desierto a aguantar hambre, aguantar el calor del desierto. Como este pueblo no entendía que el Señor los llevaba era en una bendición, porque el mismo pedían al Señor y el Señor les daba, que estaban cansados de comer el maná y el Señor les envía la carne, que querían carne, les envió las codornices, que no tenían agua y el Señor mismo le da la orden a Moisés
que golpeara la peña y que a través de la peña saldría el agua y aún tenían agua para comer. Pero aún así ya esa mentalidad la tenían desde que venían desde Egipto, que esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad de que nada lo valoraban y nada lo querían. Entonces prácticamente tenían que ser azotados. Pero como el Señor permite que serpientes, envía serpientes para que los muerdan a los mismos que estaban criticando, quejándose contra Moisés y contra el mismo Dios, para que ellos quedaran tirados en el desierto. Lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, usted y yo no debemos permitir el desánimo. Como lo estamos viendo, es un demonio que es enviado por el mismo Satanás para entrar, que usted y yo entremos en desánimo y no avanzar ni evolucionar en los planes que el Señor ya ha preparado, porque aún a los mismos siervos de Dios el Señor quiere usar sobrenaturalmente, pero no podemos permitir que el enemigo venga y se filtre en nuestros pensamientos a llevarnos al desánimo, como sucedió con Charles Spurgeon, en el cual el enemigo lo estaba trabajando después de ser usado sobrenaturalmente en cruzadas, en ministerios con la palabra de Dios, pero llegaba a su lugar, a su casa, y el enemigo empezaba a atacarlo en los pensamientos, que se sintiera derrotado y miserable. Pero no lo logró, porque él mismo levantaba sus manos y adoraba y glorificaba el nombre del Señor, que ojalá usted y yo también lo hagamos a diario, ya que este pueblo sentía que Dios lo había abandonado, y es precisamente porque eran muy inconstantes e inestables en sus propios pensamientos. Y es que el enemigo es tan astuto que lleva a sentirse a la persona abandonada, sin valor y sin estima, ya que el enemigo podrá atacarnos, pero en nosotros está la fuerte confianza en el Señor. No debemos permitir la incredulidad, ya que por esto el pueblo de Israel sufrió las consecuencias por murmurar y criticar contra el Señor. Todo lo debemos llevar a la oración y pedirle, como les decía anteriormente, al Señor a través del Espíritu Santo y la meditación de la palabra: ¿qué es lo que me está atacando? ¿Por qué el enemigo se ha ensañado contra mí? ¿Qué es lo que el Señor está permitiendo en mi vida? ¿Qué plano, qué proceso debo pasar o seguir para continuar en lo que el Señor tiene para mí? Quiero que volvamos nuevamente al Salmo 38. Vamos al Salmo 38, verso 15. Dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Aún el rey David, por todo lo que estaba viviendo, viene y busca del Señor. Aquí no encontramos que él buscó a algún amigo, un vecino, alguno de sus discípulos, alguno de sus soldados para contarle la situación que estaba viviendo. Le habló al Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Primeramente, ir ante la presencia del Señor. Porque hay personas que van y llaman al papá, a la mamá, al amigo, al vecino, o de pronto un amigo espiritual. ¿Por qué primeramente no nos humillamos delante del Señor y le pedimos la respuesta, que me diga, me hable, me oriente, que me desarraigue ese demonio del desánimo en la presencia del Señor? Y ahí sí podemos buscar de pronto a otra persona si el Señor lo permite, pero primeramente es buscarlo a Él, y en Él encontramos la respuesta. Un ejemplo a seguir: el rey David, quien mantuvo su fe por encima de las circunstancias, aún en su punto más bajo. El rey David no se permitió revolcarse en la incredulidad. Por el contrario, buscó al Señor, que sabía que en Él encontraría la respuesta. Pero ¿qué debemos hacer usted y yo en los tiempos de desánimo? Vea, primero debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Vayamos al Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Mire, el mismo rey David lo habla. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún su alma estaba abatida y angustiada, pero aún él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Hablándose él mismo, hablándole a su alma. ¿Por qué he de esperar en Dios? Esa es una respuesta de lo que usted y yo debemos hacer. Primeramente, ir ante la presencia del Señor. Primer punto para vencer el desánimo no es entrar y cerrarme y llorar, y ahora qué voy a hacer, y es que esto me tiene. No, vayamos delante de la presencia del Señor. Segundo punto, en que debemos entrar en tiempo de clamor para encontrar revelación del Señor. Ahí mismo en el Salmo 42, miremos lo que nos dice en el verso 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Así como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es una oración eficaz, efectiva, eficiente delante del Señor. Clamar delante del Señor, derramar el corazón delante de la presencia del Señor y decirle al Señor la situación que estoy viviendo, estoy pasando, para encontrar un cambio, una transformación en mi vida, ya que el clamar por la revelación sobre lo que está sucediendo y es delante de la presencia del Señor, y el Señor viene y me da la respuesta que yo tanto estoy esperando. Y usted no debe pararse de sus rodillas hasta que usted no encuentre la respuesta del Señor ahí en el lugar secreto. Llore, clame, gima, derrame su corazón delante del Señor, y le aseguro que ese demonio lo tiene que soltar, porque la presencia del Señor lo respaldará a usted. Miremos lo que nos dice en 1 de Pedro 4. 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí el apóstol Pedro habla que aún padecía padecimientos, pero él lo entendió que era por causa del nombre de Cristo. Por eso le decía el punto anterior, revelación. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia en mi vida? Señor, háblame, revélame, muéstrame y háblame en la palabra. ¿Qué debo hacer y qué estoy pasando? O sea, este siguiente punto es entendimiento. El entendimiento, cuando venga un ataque del enemigo, y tener en cuenta que el Señor permite aún este tipo de pruebas aún a sus escogidos. Como les hablaba anteriormente de Charles Spurgeon, así ha pasado también con diferentes predicadores en los cuales el enemigo ha atacado con desánimo. A mí también me ha pasado, pero yo tengo que ir a la presencia del Señor, yo tengo que postrarme delante de Él, y necesito la respuesta del Espíritu de Dios, necesito una palabra, y cuando la encuentro, cuando el Señor me habla, cuando el Señor me revela, cuando el Señor me muestra, cuando yo le clamo al Señor, puedo levantarme en mis rodillas y puedo levantarme en victoria, en conquista. Así como les hablaba sobre Charles Spurgeon, que él llegaba y levantaba en su casa, en su jardín, las manos al Señor y lo alababa, lo adoraba, lo glorificaba para encontrar la respuesta del Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero hoy quiero orar por esas personas que ha entrado el desánimo. El desánimo, ya sea porque alguien lo engañó, la engañó, lo traicionaron, le fueron infiel, o el desánimo porque de pronto ya perdió su trabajo, o perdió la empresa, o los negocios no se le han dado, o que resulta que lo que usted, sus planes, sus proyectos se le vinieron abajo por X circunstancia, ya haya sido por pecado o haya sido porque de pronto el Señor quiere sacarlo de ese lugar para llevarlo a un lugar mucho mejor. Ha venido el desánimo, pero hoy le tengo la respuesta en la cual el Señor quiere que usted empiece a trabajar. Primero, que usted debe poner toda su confianza en el Señor. Segundo, encontrar ese clamor delante del Señor, entrar en clamor para buscar la revelación. Y tercero, en tener el entendimiento, pedirle al Espíritu Santo el entendimiento para poder saber y conocer cómo obrar y actuar para sacar ese demonio de su vida, aún de su mente y sus actitudes y su voluntad. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Te pedimos, Señor, enséñanos cuando el enemigo está atacando, que estemos alertas ante el ataque del enemigo. No permitas, Señor, nunca que el enemigo doblegue nuestra voluntad. Declaramos que nuestra mente es la mente de Cristo. Declaramos que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaramos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Declaramos que nuestra mente es renovada en el poder del Espíritu Santo, porque como dice tu palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que usted confiesa, declara, profetiza la palabra sobre su vida, viene el Espíritu Santo y lo libera, lo restaura y lo santifica en la presencia del Señor, y usted es libre de esa culpabilidad, esa condenación, de ese demonio, en el nombre de Jesús. Yo declaro que su mente lavada, purificada, santificada por la sangre del Cordero de Dios, y que todo espíritu inmundo de desánimo que haya venido sobre su vida queda ciego, mudo y sin poder
a partir de ahora y es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y no tiene poder ni autoridad sobre su vida y su familia en el nombre de Jesús. Declaramos que usted tiene un espíritu de conquista como lo tenía el rey David, un espíritu en el cual el Señor lo llevó a conquistar, y aún en la mayoría de salmos encontramos cómo él adoraba y glorificaba al Señor, porque fue un hombre de guerra, pero también fue un hombre muy usado por el Señor, pero también como el enemigo venía a atacarlo aún en sus pensamientos, aún con las personas que lo rodeaban y aún sus enemigos, pero el Señor en todo le dio la victoria y así hará con usted y conmigo en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra profética para el día de hoy sobre el desánimo a una persona, un hombre que está viviendo un desánimo precisamente por un engaño, pero el Señor le tiene la palabra en la ofrenda. También a personas que han vivido desánimos en sus finanzas, en su economía, en su negocio, en sus proyectos, pero hoy el Señor le tiene la respuesta a través de este profeta de Dios, el cual le va a dar la palabra que usted está esperando. Continuemos con un tiempo más de alabanza y espere la palabra de la ofrenda que también es para usted.